Bueno, muy buenas a todos, deseándoles que estén pasándola bien en este momento, para la gloria de Dios y por su gracia. Vamos a comenzar con una explicación acerca de qué se trata esta presentación en video. Explicamos que tiene que ver con una clase más, una sesión más del curso de evangelismo personal del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. Y el título de la sesión es Renunciar para ganar todas las cosas a todas las personas. Repito, renunciar para ganar todas las cosas a todas las personas. Y vamos explicando que se trata de una adaptación que estamos haciendo de un libro de John MacArthur, publicado por él, pero que recoge capítulos de diferentes autores. Y el título del libro es La evangelización del Grupo Nelson, Estados Unidos. Y también es importante explicar que la mayoría de los pasajes bíblicos que vamos a usar son tomados de la versión Reina Valera contemporánea, aunque también vamos a tomar algunos pasajes de la versión Reina Valera del año 1960, lo cual en su momento indicaremos. Repito el título de la sesión: Renunciar para ganar todas las cosas a todas las personas. Y vamos de inmediato a pasar a la idea central de la sesión. La idea central es que en la instrucción que Pablo da a los obreros del Evangelio en 1 Corintios 9, él los llama a prescindir de sus libertades para dar testimonio ante el mundo, de modo que, fundamentados en el amor, los cristianos deben renunciar a sus propios deseos con el objetivo de ganar almas. Pero esto no significa que deban vivir como las personas a quienes están evangelizando, ni que deban copiar los patrones culturales de esas personas, ni participar en las conductas pecaminosas de ellos, ni adquirir sus malos hábitos. Esa es la idea central de toda esta sesión. Se justifica que estudiemos 1 Corintios 9, 19 al 23, porque puede prestarse para malas interpretaciones. Vamos a leer el pasaje. Dice así el apóstol Pablo: porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él. Muy bien. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿qué quiso dar a entender Pablo con estas palabras? Como ya dijimos, algunos las malinterpretan y encuentran en estas palabras una justificación para vivir como las personas a quienes están evangelizando y copiar los patrones culturales de esas personas e incluso participar en las conductas pecaminosas de ellos. Por ejemplo, si las personas que estoy evangelizando, digamos, se tatúan la piel, entonces voy por eso yo también a tatuarme la piel, porque espera, a los tatuados me voy a hacer como un tatuado, ¿verdad? Es decir, sería una mala aplicación.
Y el problema con esta mala interpretación es que socava los principios sobre los cuales se fundamenta el evangelio y que consisten precisamente en que el evangelio debe predicarse para que conozcan cómo Jesús les libera de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, hay que estar conscientes que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pablo no está diciendo que nosotros seamos del mundo al hacerse, ¿verdad?, a los judíos como judío o a los gentiles como gentil. Muy bien, entonces es importante que veamos la diferencia. Vamos a pasar ahora, antes de entrar, ¿verdad?, en sí, en el pasaje, primero vamos a, ¿verdad?, para dar el sustento a esta idea central de Pablo, vamos a enfocarnos primero en 7 características de este siervo que lo convierten en un obrero del evangelio digno de ser estudiado. 7 características, ¿verdad?, porque Pablo es un modelo de obrero del evangelio. Y la primera característica de ellas es que él era firme en el mensaje correcto. Voy a enumerarlas primero y después vamos a estudiar un poquito de cada una de ellas. Firme en el mensaje correcto, apremiado por el motivo correcto, guiado por el llamado divino, seguro del resultado eficaz y lleno del Espíritu Santo, ceñido a una estrategia deliberada y determinado en su intención. Vamos a ver la primera. Firme en el mensaje correcto. Bueno, ¿de dónde tomamos esa idea? La tomamos de 2 Timoteo 4:17, donde dice, el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esas fuerzas le dieron firmeza para que por mí se cumpliera la predicación. 2 Timoteo 4:17. Es decir, él era firme en ese mensaje, ¿verdad?, y no toleraba a los que predicaban un evangelio diferente. Como dice Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes, a los Gálatas, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso, esa característica de Pablo es digna de ser destacada, ¿verdad?, que él tenía una actitud firme en el sentido de que el mensaje del evangelio tenía que ser el mensaje correcto, sin distorsión. Ahora, la persona que no tiene certeza acerca del mensaje correcto, muy difícilmente va a ser eficiente o eficaz en la evangelización. Muy bien, sigamos con la siguiente característica. Apremiado por el motivo correcto. Bueno, el apóstol Pablo escribe a los Corintios en la segunda epístola, así, ¿verdad? Voy a leerle antes de 2 Corintios 5:14, vamos a leer versículos 10 y 11, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Es decir, el motor de la motivación de Pablo, en el corazón de Pablo, era el temor del Señor que le llevó a conocer el amor de Cristo. Vamos a hacer un poquito de pausa para poder controlar cierto. Bueno, según el pasaje que hemos leído, ¿verdad?, donde él dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos.
Para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Esto que acabo de leer se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 versículos 10 y 11. Notemos que él habla de comparecer ante el tribunal de Cristo. Él habla de que vamos a darle cuenta a nuestro Señor Jesucristo de lo que hayamos hecho, bueno o malo, mientras hayamos estado en el cuerpo. Y esto significa que evangelizar es algo bueno. Vamos a dar cuenta de eso, de haber evangelizado o no. Y por eso dice, conocemos el temor del Señor. A hablar del temor del Señor, entonces podemos ver que a Pablo, en su corazón, lo que le motivaba era ese temor del Señor. Y eso fue lo que le llevó a conocer el amor de Cristo. Y el motivo correcto era ese, el amor de Cristo, dice en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron, según leemos en 2 Corintios 5:14. Muy bien, esta es la segunda característica que hacía de Pablo un evangelizador modelo. Vayamos a la siguiente. La siguiente es, vamos a ver, guiado por el llamado divino. Esta característica la vamos a basar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, donde dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el evangelio. También en el versículo 17 leemos lo siguiente, 1 Corintios 9, 17. Así que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. De manera que a Pablo lo estaba guiando un llamado divino, una misión que se le había encomendado. A Pablo lo que lo guiaba era el impulso del llamado que recibió de parte del Señor Jesucristo, tal como estamos poniendo ahí en ese cuadro que estamos ahí presentando. Muy bien, siguiente característica. Pablo es el evangelizador modelo porque estaba seguro del resultado eficaz. Ese resultado, para esa certeza del resultado eficaz, la podemos encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 16, donde el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que Pablo había visto el efecto del poder de Dios en su propia vida, salvándole eternamente. Esa certeza, esa seguridad que él tenía del resultado eficaz, de salvación en su misma vida, una salvación eterna, lo llevó a él entonces a escribir pasajes como estos, por ejemplo, que leemos en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sigo leyendo, Filipenses 1, 21 en adelante hasta el 24. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Note lo que sigue, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Si notemos ese discurso de Pablo, esas palabras, que fácilmente habla él de partir y estar con Cristo. Y otro pasaje que nos puede ayudar está en Hechos 20, 24, donde el apóstol Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso porque va para Jerusalén. Y esto es lo que les dice, por eso, les Hechos 20, 24, por eso a mí no me preocupa, dice, pues no considero mi vida
de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor me encomendó de hablar del evangelio y de la gracia de Dios. Es decir, para Pablo era más importante cumplir con esa misión, el ministerio que se le encargó de hablar del evangelio y de la gracia de Dios, que su propia vida. Por eso decía, no considero mi vida de mucho valor. O sea, por eso Pablo es un modelo, por eso es un modelo. Y qué admirable modelo, ¿verdad que sí? Es por eso lo estamos estudiando ahorita. Vamos a estudiar más adelante qué quiso decir, me hago todas las cosas a todos los hombres. Siguiente característica. El apóstol Pablo era un varón lleno del Espíritu Santo. Eso lo hacía un obrero evangelista modelo. Y eso es lo que leemos en Efesios 5:18, donde el apóstol Pablo escribe a los efesios: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Es decir, Pablo dependía del poder y la dirección del Espíritu Santo. Él no dependía de su astucia, no dependía de su capacidad humana. Y una mente llena del conocimiento y la voluntad de Dios, lo notamos en Colosenses 1:19, cuando dice: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia emocional. En Pablo, lo que estamos viendo es ausencia de un patrón de pecado. Del cual él no se hubiera arrepentido. O sea, eso no existe, no hay pecado en él, no parece haber pecado, patrón de pecado, perdón. ¿Y de qué clase de pecado? De pecado que pudiera haber contristado al Espíritu Santo o haberlo apagado, como dice Primera de Tesalonicenses 5:19, cuando les exhorta no apagar el Espíritu. Muy bien. Vamos a seguir ahora entonces con una característica más del apóstol Pablo como modelo de obrero evangelista. Y es que él estaba ceñido a una estrategia deliberada. Repito, ceñido a una estrategia deliberada. Y esto lo notamos en Hechos, capítulo 18, versículo 4, donde dice: y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando él llegaba a un lugar nuevo, buscaba primero a los judíos y se reunía con ellos los días sábados, el día de reposo, y ahí pasaba con ellos hasta ver cuántos podía convertir. Iba primero a la sinagoga porque él era judío y sabía que iba a ser bien recibido. Él usó ese patrón de ir a los judíos y luego a los gentiles de forma común y eficaz. Ahora, algunas personas piensan que ser dependiente del Espíritu Santo significa no tener ninguna estrategia o plan, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí se debe tener estrategia o plan, porque depender del Espíritu Santo no significa prescindir de ello. Y Pablo enfocó su quehacer evangelístico de forma deliberada y estratégica. Muy bien. Seguimos ahora con una característica más que hace de Pablo un obrero del evangelio eficaz. Y es la última, la séptima característica. Y es que Pablo era determinado en su intención. Determinado en su intención. Quebrantable en esa intención. Y lo leemos en 1 Corintios 9:19. Dice: porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Es decir, a Pablo lo movía la determinación inquebrantable de ganar al mayor número.
Eso es lo que él tenía en mente, esa era su meta, ganar al mayor número. Sentía que estaba en deuda con los incrédulos. Y había decidido sacrificar cualquier cosa y todo en su vida. Si esto quería decir, si esto significaba que iba a ganar más personas para Cristo. Estaba dispuesto a renunciar a todo para alcanzar a los perdidos. Y ese fue el principio que gobernó su método. De modo que estas 7 características que hemos tratado de ir una por una enumerándolas, captan el alcance amplio de lo que hizo de Pablo un evangelizador eficaz. Volvemos entonces a la idea central. Estamos diciendo que en la instrucción que Pablo da a los obreros del evangelio, en 1 Corintios 9, 19 al 23, él los está llamando a prescindir, o sea, a despojarse de sus libertades, de las cosas a las cuales tenían derecho, para dar testimonio ante el mundo, de modo que ellos, fundamentados en el amor, los cristianos, deben renunciar a sus propios deseos, sus propios derechos e incluso sus propios intereses, con el objetivo de ganar almas. Pero esto no significa que deban vivir como las personas a quienes están evangelizando, ni que deban copiar los patrones culturales de esas personas, ni participar en las conductas pecaminosas de ellos, ni adquirir los malos hábitos de ellos. Y la lectura, la clase se centra en lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Vamos a volverlo a leer. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, esa es la condición dada. Él se sentía libre. Él no dependía de nadie. No era esclavo de nadie, ni siervo de nadie. Me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Permitamos que esas palabras calen en nosotros. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Y concluye, me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto no lo hago por causa, lo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él, para ser copartícipe de él. Muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo versículos que a veces se usan para defender un enfoque evangelístico erróneo que apela a los incrédulos a través de métodos moralmente dudosos, que dejan mucho que desear, moralmente hablando. Hay personas que incluso usan este enfoque, malentienden esto y lo usan de forma errónea para justificar el volverse igual al mundo, con la intención de que las personas vengan a Cristo, según ellos. Es más, los líderes de la música, la llamada música cristiana, han dicho que su música, la música de ellos, debe sonar como la música del mundo, a fin de que puedan ganar a la gente del mundo. Ahí podemos ver que están aplicando mal estas enseñanzas de Pablo. No están entendiendo lo que Pablo quiso decir. Incluso hay
obreros del evangelio, si es que se les puede llamar así, más bien pastores, que en sus sermones usan ejemplos de la cultura popular, a fin de que, según ellos, el evangelio parezca pertinente, relevante para los que son de esa cultura. Y hay quienes usan este pasaje para justificar el adoptar una cosmovisión pagana de la cultura que tratan de alcanzar. Es decir, vamos a pensar ¿verdad? Como piensan estas personas de esta cultura de nueva era. Vamos a apelar, ¿verdad? A las cosas que a ellos les gustan, las cosas que ellos quieren. Y eso es lo que da resultado, incluso puede llegar a dar como resultado lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y da como resultado que entonces a los jóvenes se les quiera llegar, ¿verdad? Con cosas que les gustan a los jóvenes. Y no es que esté mal que usemos cosas que les gustan a los jóvenes, pero hay un límite para lo que se puede hacer respecto a lo que les gusta a los jóvenes. Pero no vamos a entrar en esos detalles ahorita. Creo que la idea está bien clara. Ahora, lo irónico es que, ¿verdad? Cuando Pablo escribió estas palabras de 1 Corintios 9, 19 al 23, en realidad él estaba hablando de todo lo contrario. Él no estaba hablando de ser libres para ser como los demás. Al contrario, estaba hablando lo contrario a las prácticas que proponen estos que malinterpretan. Pablo lo que estaba diciendo es que el amor, si hay amor en nosotros, vamos a restringir nuestra libertad, nuestros derechos, los vamos a restringir, no los vamos a ampliar, porque queremos respetar, vamos a actuar de una forma que sea respetuosa para los judíos, o para los gentiles, o para los débiles. O sea, lo que estamos diciendo es que para Pablo, el fin no justifica los medios. Es decir, no es correcto usar libertades carnales para crear puntos de acuerdo con los inconversos, con las personas no creyentes. Eso era impensable para Pablo. Lo que él en realidad quiso decir es que él estaba dispuesto a restringir el uso de sus libertades cristianas para alcanzar a aquellos cuyas conciencias eran excesivamente estrictas y por consiguiente más débiles que la conciencia de él. Él tuvo mucho cuidado de negarse libertades a las cuales tenía derecho, pero eran libertades que podían impedir que otros siguieran a Cristo. Y es importante que entendamos que hay ciertas conductas que Pablo jamás aprobaría. Por ejemplo, eso de practicar la inmoralidad sexual. Jamás lo hubiera aprobado el apóstol Pablo. Como leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7, donde dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en la santidad. Y también lo leemos, ¿verdad? Bueno, esto es una conducta que Pablo jamás aprobaría, ¿verdad? La primera de ellas es la inmoralidad sexual. Pero ahora vayamos al discurso, el habla en el cual hay depravaciones. Ve lo que dice Efesios 5, versículos 3 y 5, al 5, donde dice: entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Dice en la Reina Valera del 60 que fornicación e impureza ni aún se nombre entre vosotros. O sea, para Pablo era inconcebible que se hablara del tema siquiera de fornicación. Por eso dice en Efesios 5, 3 al 6, entre ustedes ni siquiera deben hablar.
de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, o sea, discurso vulgar, obsceno, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Sí, aquí Pablo está centrado en el discurso, en lo que sale de la boca. Palabras vanas, decir obscenidades, hablar de inmoralidad sexual, etcétera. Muy bien. Tercero, otra conducta que Pablo jamás aprobaría es el de las conversaciones obscenas, tal como leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Abandonarlas. Otro pasaje que podemos leer es Tito capítulo 2, donde dice el apóstol, le escribe a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Pablo se ceñía a negarse a sí mismo y rehusaba caer en la autocomplacencia. Así que vamos a ver cuál es la clara intención de Pablo cuando escribe 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. La intención está clara en el versículo 19. Dice, porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar el mayor número posible. La intención clara es que estaba dispuesto a cualquier sacrificio con tal de ganar personas a Cristo. Es decir, para Pablo, el obrero del evangelio debe limitar su libertad por amor a los demás. Había algunas cosas que él podía hacer porque su conciencia no le acusaba, pero se negaba a hacerlas para no causarle tropiezo a otras personas. De eso es de lo que estaba hablando. Vamos a ver ejemplos específicos de derechos que él se negó. Por lo menos 3. Casarse. Es lo que leemos en ese mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Repito la cita. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Eso es lo que leemos. Vamos a buscarlo aquí en nuestras Biblias. 1 Corintios 9, 5. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ese es un derecho que él se negó a sí mismo. Otro derecho que él se negó lo encontramos en ese mismo capítulo, 1 Corintios 9, del versículo 6 al 16, donde dice, vamos a leer el versículo 12, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, hablando del derecho a recibir salario de las iglesias, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así que ahí puede verse claramente
que el apóstol Pablo se negó ese derecho también. Otro derecho que Pablo se negó es el de comer carne sacrificada a los ídolos, porque según 1 Corintios 8, vamos a leer versículos 4 al 5, dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. De modo que para Pablo, en realidad esa carne o esas viandas no era a nadie que se sacrificaban porque solo había un Dios. Era un derecho que él se había negado, comer de esas viandas o carnes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la lección central? La lección central es que los verdaderos obreros del evangelio se limitan su propia libertad para evitar apartar a otros del camino hacia Cristo, para evitar causar tropiezo y se aparten del camino hacia Cristo. Y este es un enfoque de evangelización que no es nada popular, no es nada atractivo, pero es el que el Espíritu Santo nos enseña que debemos seguir por medio del apóstol Pablo. Vamos a pasar ahora a lo que significa siervo de todos. ¿Cómo podía el apóstol Pablo hacerse siervo de todos siendo libre de todos? Bueno, posiblemente lo que tenía en mente es lo que leemos en Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 6 del Pentateuco, donde Moisés escribe lo siguiente: estas son las leyes que les propondrás. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó solo, solo se irá. Si tenía mujer, se irán él y su mujer. Si el amo le dio mujer al esclavo y ella le da a este hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo y el esclavo se irá solo. Si el esclavo dice: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo pondrá junto a una puerta o poste y le horadará la oreja con una alesta, le hará un hoyito en la oreja. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. Según esta ley, el esclavo tenía una señal. Ese hoyito en la oreja era una señal para mostrar que él prestaba servicio a su amo por amor. Ya no era por obligación, pues ya había obtenido su libertad, pero había renunciado a esa libertad por el gozo de ser un esclavo de nuevo, porque amaba a su amo. Y posiblemente eso es lo que tenía Pablo en mente cuando dijo: me he hecho siervo de todos, siendo libre de todos. Sigamos analizando más esta frase. Del mismo modo, ¿verdad? Entonces, como Pablo usa esa expresión, del mismo modo, los obreros del evangelio, podría decirse, tenemos perforaciones espirituales en nuestras orejas. Tenemos libertad de vivir como nos plazca, pero elegimos convertirnos en esclavos de los no salvos, con tal de que puedan ganar algunos para Cristo. Humildemente vamos a comprender su conciencia y vamos a evitar hacer cosas que les produzca tropiezo y les evite tomar el camino que va hacia Cristo. En lugar de vivir como los incrédulos, nos vamos a refrenar de hacer cosas que son ofensivas para los incrédulos.
Hay mucha diferencia. No se trata de vivir como ellos, pero sí se trata de evitar lo que le ofende a ellos. Muy bien. Sigamos analizando esa expresión siervo de todos. ¿Qué estamos diciendo? Que este es un principio que viene del Señor Jesucristo. Y lo leemos claramente en Marcos capítulo 10, versículos 44 y 45. Donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo o su siervo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Notemos eso. Notemos que el principio viene de la mente de nuestro Señor Jesucristo. La idea de hacernos siervo de todos. Siendo libres, nos hacemos siervos. Porque somos libres, podemos hacernos siervos. Porque somos libres. ¿Y cuál era el objetivo de Pablo? Bueno, ya lo vimos. Era ganar más personas para Cristo. Lo podemos extender un poquito más leyendo 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, escribe Pablo a Timoteo, lo siguiente. Perdón. Acuérdate de Jesucristo. Perdón. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Lo siento, hermanos y hermanas. Este es un profesor que tiene un poquito de tema ahí con la tos todavía. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto, por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Notemos estas ideas radicales del apóstol Pablo. Dice que en ese evangelio él sufre penalidades, incluso encarcelamientos. Él aceptaba que lo privaran de su libertad físicamente, como si fuera un malhechor. Pero él sabía que la palabra no estaba presa, iba a seguir siendo libre. Y por esa razón, ¿verdad? Porque él se acordaba de Jesucristo, del linaje de David, y porque él se acordaba y tenía certeza de la resurrección de los muertos. Entonces, él podía soportarlo todo, ¿verdad? Y lo soportaba por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que motivaba a Pablo. El objetivo era ganar personas, para que ellos también obtuvieran la salvación, según leemos en el versículo 10. Ahora vamos a leer ilustraciones prácticas de la actitud de Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Cuando hizo, me hago todas las cosas a todos los hombres. Bueno, para comenzar, se adaptó a las costumbres de los judíos para ganar a los judíos. Cualquier cosa que la ley de ellos, la ley ceremonial, ¿verdad?, dictaba, él la hacía. Si era importante para ellos tener una cierta comida de un cierto modo, Pablo la tenía. Pablo tenía la comida con ellos. Si era importante para los judíos a quienes él predicaba celebrar un cierto día, guardar un cierto día de cierto modo, él también lo guardaba. Y si era importante para ellos seguir una cierta costumbre, él también la seguía. ¿Y por qué? Como ya lo vimos, con el fin de tener la oportunidad de evangelizarlos. Ahora, Pablo no estaba diciendo que los cristianos debían ganar a las personas para Cristo, acomodándose a la falsa religión de ellas, sino que lo que estaba diciendo es que se gana el derecho a hablar
la verdad, renunciando a libertades para evitar ofender en asuntos de costumbres y tradiciones. Si un cristiano innecesariamente ofende a alguien, puede perder el derecho a que se le escuche. De allí que nosotros seamos sabios para hablar, que no ofendamos, que reconozcamos las cosas que ellos tienen y que son dignas de ser alabadas. Es más, incluso poder compartir con ellos de esas cosas. Vamos a ver qué significa renunciar para ganar, por lo menos ahorita en Hechos capítulo 15, y después lo vamos a ver en otro pasaje. ¿Qué significa renunciar para ganar en Hechos 15? Este es un caso especial digno de análisis. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 15? Bueno, en Hechos 15 se narra la ocasión en la cual se llevó a cabo lo que se le ha dado por nombre, lo que se le ha denominado Concilio de Jerusalén. Un concilio es un evento en el cual los que se reúnen lo hacen con el fin de conciliar, con el fin de armonizar, de buscar puntos de encuentro. Y podemos ver que ese principio de renunciar para ganar tuvo su origen en ese llamado concilio, del cual se habla en Hechos capítulo 15. En ese concilio, el tema a resolver era qué se podía hacer con los convertidos gentiles. Porque, como habremos de recordar, los cristianos de aquellas ciudades en las cuales la mayoría de los convertidos eran de origen gentil, esas personas de origen gentil estaban siendo judaizadas, o sea, había maestros judaizantes que estaban exigiéndoles a esas personas que tenían que circuncidarse, los varones, y que tenían que guardar el sábado, que era obligatorio guardarlo. Y así, ¿verdad? Que tenían que abstenerse de ciertos alimentos que los judíos consideraban inmundos. Aunque ya estaban esos judíos convertidos a Cristo y ya se habían bautizado en Cristo, pero eran judaizantes, estaban activos tratando de que los gentiles también se hicieran judíos. Entonces, el tema a resolver era ese: ¿qué hacer con los convertidos gentiles? Y lo que se decidió fue que a ellos no se les iba a exigir vivir de acuerdo con las reglas judías, según leemos en Hechos 15 y 19. Pero había 3 cositas o 4 cositas de las cuales debían apartarse, según Hechos capítulo 15, versículo 20. Se les pedía apartarse de las contaminaciones de los ídolos, según la Reina Valera del 60. Se les pedía apartarse de fornicación, Reina Valera del 60. También apartarse de ahogado y apartarse de sangre. Y vamos a explicar cada una de ellas. ¿Qué significaba apartarse de las contaminaciones de los ídolos? Eso quería decir que debían mantenerse alejados de la carne ofrecida a ídolos. Esa carne no era solo un obstáculo para los gentiles. Los gentiles recién convertidos que estaban saliendo del paganismo, de los ídolos. También era ofensivo para los judíos. Pero los apóstoles les pidieron a los creyentes gentiles que renunciaran a esa libertad. Porque los judíos despreciaban la idolatría pagana, y creían que comer carne sacrificada a tales ídolos era malo hacer eso. Así que la meta era evitar ofender tanto a los creyentes gentiles nuevos, que no tenían suficiente madurez para ver que en realidad no era malo, pero también se quería evitar ofender a los judíos no creyentes. Ahora, vamos a la segunda instrucción: apartarse de fornicación. Obvio que eso era algo de lo cual debían apartarse, pero ¿por qué lo ponen? ¿No? Cae
por su propio peso. ¿Pero por qué lo ponen? Lo ponen porque en el contexto, ¿verdad?, de la palabra fornicación tenía un significado más amplio. Se refiere a cualquier clase de pecado sexual. Y el culto pagano estaba relacionado con pecados sexuales. Los apóstoles querían que los creyentes gentiles no tuvieran nada que ver con las ofrendas idólatras o el culto gentil donde esa fornicación tenía lugar. Entonces querían asegurarse de que los gentiles, los convertidos gentiles, hubieran de una vez para siempre en su vida cortado con esa tendencia a entrar a un templo pagano a fornicar, a una sacerdotisa, ¿verdad? Luego, apartarse de ahogado. ¿Por qué apartarse de ahogado? Porque los gentiles a menudo mataban a sus animales de esa forma, jalándoles el pescuezo para ahogarlos. Mientras que los judíos mataban a sus animales cortándoles el cuello para hacer derramar su sangre. La ley judía prohibía comer animales en los que la sangre no se había escurrido. Entonces, por esa razón les dice apartarse de ahogado. Y luego la última, apartarse de sangre, ya todos sabemos, ¿verdad?, que eso se debe a que, ¿verdad?, los judíos, para ellos era inconcebible ingerir alimentos que eran a base de sangre de animales. Entonces, esta posiblemente iba a ser la más difícil de las peticiones para los gentiles de cumplir, porque estaban toda una vida acostumbrados a ceremonias paganas en las cuales se bebía la sangre del animal. Eso era horroroso para los judíos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se restringe a los creyentes gentiles estas cuatro cosas? Bueno, está en una sola frase en Hechos capítulo 15, versículo 21, donde dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, había comunidades judías fuertes en esas ciudades gentiles. Y si los judíos de esas comunidades veían a los cristianos haciendo cosas que eran altamente ofensivas para ellos, aunque no lo fueran para los gentiles, esos judíos habrían confirmado en sus mentes entonces que el cristianismo no era para ellos, que el cristianismo era algo horroroso. Y esto lo que le iba a costar a los gentiles, aparte, no les, esto les costaría a los gentiles nada. Aparte de la preferencia a abstenerse de estas libertades, pero si insistían en ejercer esas libertades, los judíos rechazarían escuchar sus esfuerzos evangelísticos. No les iba a costar nada a los gentiles abstenerse de esas libertades, es lo que estamos diciendo. Pero si insistían, entonces podían perder audiencia judía. Debían evitar estas libertades a fin de no hacer nada que desviara del camino hacia Cristo a otros que escucharan el evangelio. Es lo que estamos diciendo. Muy bien. Ya vimos lo que significa renunciar para ganar en Hechos capítulo 15. Ahora veamos lo que significa renunciar para ganar en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a comenzar con el versículo 20. Entre los judíos me comporto como judío para ganar los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Aclaremos esto, ¿verdad? Pablo no estaba comprometiendo la verdad.
Él mantenía ciertas cosas que eran ceremonial, lo que estaba haciendo era mantener ciertas cosas que eran ceremoniales en naturaleza, indiferentes para Dios, de la misma forma que la carne ofrecida a los ídolos era indiferente. No era algo que ofendería a Dios, sino que era a la conciencia de ellos. Y él hacía esto para lograr entrar en los corazones y las mentes de los judíos, a fin de poder llevarles el evangelio. Un ejemplo de este tipo de cosa sería el sábado judío. Pablo escribió en Romanos 14, 5 al 6, 5 y 6, dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Algunos pensaban que las leyes dietéticas judías eran importantes y otros no. Otros pensaban que el sábado judío debía ser guardado. Algunos pensaban que el sábado judío debía guardarse y otros no pensaban así. El punto de vista de Pablo era que en última instancia eso no debería ser un problema. No es un asunto de si se puede o no se puede, si es correcto o es incorrecto. De modo que si un cristiano podía acomodarse a la preferencia de otros para lograr que ellos escucharan el evangelio, entonces Pablo decía que el amor triunfa sobre la libertad. Eso es lo que, ¿verdad?, estamos aprendiendo ahorita de lo que significa renunciar para ganar en 1 Corintios capítulo 9. ¿Qué más significa? Bueno, vamos a leer el versículo 21. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley. Está hablando de gentiles ahora. Para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Este limitarse de su libertad no era solo por amor a los judíos. También hay casos donde por amor a los gentiles Pablo se abstenía de la libertad que tenía en Cristo. Cuando Pablo estaba con los gentiles, él prefería no hacer cosas que ofendieran a los gentiles. Probablemente evitó algunas observancias judías entre los gentiles que normalmente hubiera practicado entre los judíos. Por ejemplo, cuando él estaba en Jerusalén, él seguía las costumbres judías, pero cuando fue a Antioquía, que era mayormente de gentiles, comió con ellos y comió a la manera que lo hacían los gentiles, según leemos en Gálatas 2, del 1 al 14. ¿Qué más significa renunciar para ganar? Leamos otro versículo. Dice, entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes eran los débiles? Bueno, los débiles eran creyentes súper escrupulosos y un tanto inmaduros en la fe, y eran cristianos recién nacidos, recién convertidos, que no comprendían su libertad en Cristo. Y muchas cosas a ellos les asustaba hacerlas. Por ejemplo, en la comunidad judía había cristianos nuevos que todavía sentían en su conciencia que debían guardar el sábado, o que debían continuar yendo al templo o mantener alguna relación con los rabinos y seguir celebrando ciertas fiestas en el hogar. En otras palabras, se trata de personas que todavía no habían comprendido de que eran libres ahora. Y también entre los gentiles había los que fueron salvos de idolatría, que no querían tener nada que ver con la carne ofrecida a los ídolos, ni con las actividades en su comunidad que de alguna manera estaban relacionadas con dioses paganos. Estos nuevos creyentes fácilmente se desarrollaron en un grupo de cristianos ultra susceptibles, y incluso
se podría decir que se volvían legalistas. Había personas legalistas entre ellos. Pero Pablo no enfrentaba ese legalismo. Cuando Pablo estaba con ellos, se volvía como ellos, no. No era que se volvía legalista, sino que dejaba a un lado sus libertades para evitar conflictos innecesarios. Él era sensible a estas personas susceptibles, a fin de poder ganarlos y así fortalecer su posición en Cristo. Muy bien. En resumen, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, lo que dice 1 Corintios 9:22. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Así que para el judío, Pablo era como un judío, para el gentil actuaba como un gentil, para el débil como un débil, y todo esto lo hacía, dice, a todos me echo de todos, para que de todos modos pueda salvar a algunos. Ahora, la pregunta es, ¿pero estaba Pablo cediendo para quedar bien con los no creyentes y diluyendo los principios del evangelio? Nada, para nada. Hay mucha diferencia entre ceder para quedar bien con los no creyentes y limitarse voluntariamente la libertad propia. Limitar la libertad propia es encontrarse con la otra persona en su nivel de comprensión de las cosas. Ceder para quedar bien es apartarse de la verdad y aceptar falsas creencias. Hay mucha diferencia. Ahora vamos a ver la firmeza y la solidez de Pablo. Pablo no cedía. Y eso lo podemos notar jamás cedió el mensaje, jamás lo distorsionó y jamás lo alteró. Según leemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 24, donde dice: los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. De modo que si una persona a la que Pablo estaba evangelizando se sentía ofendida por la cruz o por las verdades de las Escrituras, eso no era una preocupación para él. Él igual causaba ofensa. El mensaje de la cruz era locura para los que se perdían. Es locura para los que se pierden. Y Pablo sabía que es locura, es escándalo. La palabra locura en realidad en griego es escándalo. De modo que si una persona se ofendía por algún comportamiento de un cristiano, especialmente algo que no era necesario tener, entonces ese sí era un problema para Pablo, ¿verdad? Por esto, el evangelizador fiel sigue el modelo de Pablo y renuncia a la libertad para ganar a los oyentes. Es necesario observar que el principio de Pablo de renunciar para ganar se aplica a situaciones culturales y no a las verdades proposicionales, no a la teología, sino a lo cultural. Él actuaba de una manera entre judíos, y de otra manera entre gentiles, y de otra manera entre débiles. Y eso no era hipocresía, porque sus motivos provenían de un corazón amoroso y puro. Ahora, tampoco era descuido, porque estos cambios no eran en relación a verdades bíblicas, eran en relación a temas de índole cultural. Es importante aclarar eso. Ahora vamos a enfocarnos un poquito sobre cuánta adaptación a la audiencia debemos hacer cuando damos el mensaje. Vamos a ver dos ejemplos. La pregunta es esta: ¿debe la audiencia afectar el mensaje? Es necesario el mensaje es necesario presentarlo con excelencia y eficacia. Es deber del obrero del evangelio. Pulir su mensaje para que sea excelente, para que sea eficaz. Y que se convierta en un medio para comunicar la verdad del evangelio. Que no haya estorbo, que no haya obstáculo en su tono de voz, en sus ademanes,
en su doctrina. Pero eso sí, debe tenerse mucho cuidado con lo que se conoce como contextualizar el mensaje o hacerlo pertinente, hacerlo relevante. Tener cuidado con eso. De todas maneras, ¿qué es contextualizar? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Es importante notar que diluir o distorsionar el evangelio para hacerlo palatable, es decir, para que sea digerible para la audiencia, equivale a predicar un evangelio diferente. Para evangelizar no se requiere de astucia de vendedor, porque todos sabemos que los vendedores exageran. Los vendedores, ¿verdad? Que son malos vendedores, por supuesto. Así que seguimos con la pregunta. ¿Debe la audiencia afectar el mensaje? Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a leer en Hechos 17 que Pablo tenía delante de él una audiencia de filósofos gentiles, estoicos y epicúreos. Y notemos ahí que Pablo comienza por señalar, por enfocarse en la creación. Es decir, Pablo, recordemos el pasaje, ¿verdad? En Hechos capítulo 17. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 17. Todos recordaremos, ¿verdad? Que Pablo les dice, veo que en todos soy muy religiosos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, Pablo aprovecha y les dice, observo que soy muy religiosos. Hallé una inscripción al Dios no conocido. Y ahí se agarra para hablar de la creación. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Y ahí va, ¿verdad? Así inicia Pablo su mensaje. Vamos a ver otro ejemplo de cómo afecta la audiencia al mensaje. Y está en el mismo libro de Hechos, pero está en el capítulo 26, versículos 7 y 8. Donde el apóstol Pablo tiene delante de él a la audiencia de un hombre llamado Rey Agripa. Y Pablo lo que hace es hablar de las promesas. Dice, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Es decir, Pablo se identifica totalmente con Agripa, porque Agripa es de origen judío. Sirviendo constantemente a Dios de día y noche. Por esta esperanza, hoy, Rey Agripa, soy acusado. Entonces Pablo añade su testimonio personal en el comienzo, en la introducción de su mensaje para el Rey Agripa. En el caso de los estoicos y los epicúreos en el Areópago, en Hechos 17, Pablo comienza con la creación porque es el tema con el cual más se podrían identificar estos filósofos para comenzar su mensaje. Pero notemos que los puntos de partida, los puntos de inicio fueron diferentes, pero la esencia del mensaje fue el mismo, porque a los dos les acabó predicando sobre la resurrección de Jesucristo y la necesidad de arrepentimiento. Así que podemos ver que el efecto que la audiencia que vamos a permitir que el efecto que la audiencia tenga en el mensaje sea hasta allí, pero no en la esencia. La esencia no debe comprometerse. Y eso sí, podemos tomar en cuenta el contexto, pero sin diluir ni distorsionar la esencia del mensaje. Vamos a ver otro pasaje donde vamos a hablar sobre la necesidad del dominio propio. Repito, la necesidad del dominio propio que está también en 1 Corintios capítulo 9.
Esto es lo que leemos. Vamos a ver que el obrero del evangelio siempre tendrá que ejercer el dominio propio. Y limitarse su propia libertad por voluntad propia implica imponerse disciplina a uno mismo o a una misma. Y el obrero del evangelio se priva de ciertas libertades. Esto es lo que leemos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues, de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Pablo podía hablar así porque él tenía el Espíritu. Y acordémonos que el fruto del Espíritu incluye dominio propio. En esa lista del amor, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, termina con el dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Era algo voluntario, no era necesaria una ley. Ahora, vamos aquí al pasaje. ¿De qué está hablando Pablo? Estamos hablando de correr en el estadio, que era una práctica deportiva de atletismo, con la cual los corintios estaban perfectamente familiarizados, porque ellos eran de una ciudad griega en la cual se practicaban los juegos interistmicos, o más bien que llegaron a ser los famosos Juegos Olímpicos. Y allí un atleta tenía la libertad de comer lo que quisiera, podía comer postre, podía llenarse, ¿verdad?, de comer cosas grasosas, pero él se negaba a comer esas cosas cuando estaba entrenando, porque estaba preparándose para una olimpiada. No es que necesariamente esté mal comer antes de correr, sino que no era inteligente hacer eso. De ese mismo modo, era un cristiano, tenía derecho de comer comida ofrecida a ídolos, pero no la debía comer con tal de ganar a los judíos y a los creyentes más débiles. Los corintios, a quienes Pablo escribe, estaban tan ocupados peleando por sus derechos que comenzaron a perder de vista el premio. Esa corona incorruptible, la estaban perdiendo de vista. En lugar de obtener la meta, ¿verdad?, en lugar de llegar a la meta, ellos, que era ganar almas, ellos estaban corriendo la carrera aferrando sus derechos. Y como consecuencia, estaban en peligro de ser descalificados, de ser eliminados, como dice Pablo, ¿verdad? No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede eliminado. Deberíamos poder quitar cualquier cosa en nuestra vida que estorba alcanzar a las personas con el evangelio. Aunque no es ofensivo para Dios, pero sí es ofensivo para la persona a la cual estoy evangelizando. Debo tener capacidad de quitarla. Volviendo a los atletas, ellos se niegan muchos placeres. Placeres que son lícitos, pero se los niegan para competir y lo hacen por un premio. Por un premio perecedero, imagínense, un premio perecedero, una corona corruptible. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, como dice el pasaje. ¿Cuánto más dignos son los sacrificios que los cristianos deberíamos hacer para ganar a otros para Jesús? Una vez que uno entiende que nuestra vida estará llena de sacrificios por la evangelización, entonces la meta será clara y nuestra determinación será intensificada. Vamos a tener más determinación. Y esto produce confianza y claridad, pero es necesario enfocarnos en la meta, enfocarnos en eso. Y que eso implica una vida llena de sacrificios. Por eso Pablo dice, no corro, pero no como a la aventura, no como golpeando el viento, ¿verdad? Vamos a ver dónde está eso. Dice, corro y lucho, pero no sin una meta definida.
hay una meta. Hay una meta. Y es ganar para Cristo a otros. Una persona que no tiene meta, sin meta, realmente no está corriendo. Y esta indeterminación no requiere esfuerzo. Pero el cristiano maduro conoce su meta y corre con confianza y claridad. Los atletas, aprendamos de los atletas que ellos tienen fortaleza mental y disciplina física. Tienen control de sus deseos y desean ganar. Pablo evangelizó con esa motivación, con esa misma mentalidad evangelizó Pablo. Él sabía cuál era su meta y estaba dispuesto a hacer los sacrificios para lograrla. Así que subordinó su cuerpo a las disciplinas espirituales. Las lujurias mundanas, la pasión, la carne, cualquier cosa que la batalla espiritual podría hacer para despojarle de la corona. Él atenuó todos esos deseos con el fin de poder ser esclavos de los no salvos. ¿Qué más podemos descubrir en esta enseñanza? De 1 Corintios 9, 24 en adelante. Que eso es una metáfora directa de los juegos sísmicos. ¿Por qué debería someter su cuerpo y voluntad a alguien a tan estricta disciplina? La respuesta de Pablo es esta: que no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando esos juegos comenzaban, un heraldo salía y hacía sonar una trompeta para captar la atención de todos. Luego anunciaba el evento, presentaba a los concursantes y definía las reglas. Y un atleta que violara cualquiera de esas reglas era inmediatamente eliminado. En esta analogía, Pablo es el heraldo que propaga el evangelio a otros. Qué humillante era si el heraldo era descalificado. Pablo temía que pudiera descalificarse o ser eliminado él mismo al negarse a renunciar a libertades por alcanzar a otros. Vamos entonces a llegar a una conclusión. ¿Cuál es la idea de toda esta clase? Que hay una tendencia peligrosa, una tendencia moderna peligrosa a usar 1 Corintios 9 para justificar indulgencias culturales escandalosas en nombre de que a todos me he hecho de todo. O sea, usan esa expresión, ¿verdad? O caemos en el error de usar eso. Hacerse de todo a todos, malentendiéndolo. Pero no, eso no puede estar más lejos del punto de vista de Pablo. Pablo describió a los evangelizadores como los que están dispuestos a renunciar a libertades, no haciendo uso de ellas. Y los atletas no comen perros calientes como sus admiradores. Cierto, ¿verdad? Un atleta no se alimenta de la misma manera que se alimenta su admirador. Keylor Navas no se alimenta como se alimentan todos sus fanáticos. Y los cristianos no acceden a la carne para ser como el mundo. Bueno, cuando dije Keylor Navas, hablé de un atleta costarricense, pero cada país tiene su atleta. Los atletas ejercitan control propio. Bueno, ahora hablando de los obreros del evangelio, ¿verdad? Ejercitan control propio por su testimonio del evangelio. Amerita, el evangelio es digno de que se mantenga un testimonio limpio, de disciplina, de dominio propio. Tristemente, hay muchos en el servicio cristiano, ¿verdad? Que comenzaron sirviendo al Señor, pero han fallado, doblegándose a la carne y siendo eliminados. Los corintios eran temerarios, eran indisciplinados, pensaban que podían acceder a sus libertades por completo. Y el apóstol, por otro lado, estaba enfrascado en llevar una vida de autonegación y autocontrol para poder llegar con el evangelio a los corazones de otros. Hay un contraste entre ellos y Pablo. Y por eso Pablo los corrigió, llamándolos a olvidarse de su libertad por amor a otros. Y este es un modelo de cómo debemos vivir. Los evangelizadores eficaces no aparecen accidentalmente. Son aquellos
que han hecho los sacrificios para ser usados por Dios. Bueno, esperamos que esta clase, que es bastante radical, haya sido útil para entender el estilo de vida que se espera que vivamos. De sacrificio, de autonegación, de incluso sacrificar las propias libertades con tal de no causar tropiezo a otro, pero a la vez no cayendo en el error de hacer lo que ellos hacen para caer bien, ¿verdad? Así que tengamos una oración para terminar. Bendito Dios, gracias porque tenemos esta oportunidad de aprender. Gracias Dios, te damos la gloria por esta estructura que estás utilizando de estudios bíblicos internacionales en línea, para que nosotros podamos reflexionar de forma serena sobre estos temas que tu Espíritu ha revelado por medio de estos hombres que escribieron, especialmente hoy el apóstol Pablo. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite entonces a nosotros adquirir conceptos y nos ayuda a hacer cambios en nuestro estilo, en nuestra forma de llegar con el evangelio a otras personas, porque queremos ser obreros aprobados tuyos, Padre. Queremos ser eso. Ayúdanos, Señor, a tomarlo con humildad y todos juntos aprender en esto que estamos haciendo. Y despídenos de esta clase, la sesión número 4. Gracias porque nos has dado la oportunidad de participar de ella de forma asincrónica. Y todo esto hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos ustedes por su atención. Que Dios los guarde. Vamos a seguir teniendo más clases de estas.